amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Como cada semana estoy aquí para contarles qué está pasando con nuestra sociedad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo. Y siempre hay buenas noticias. Venimos de una etapa muy complicada con la COVID-19 y uno de los sectores más afectados ha sido la educación. Ha sido un proceso que todavía continúa muy complicado, no solamente para los estudiantes que están un poco desubicados en este momento, sino también para los maestros que de pronto los mandaron a la virtualidad y cuando ya estaban acostumbrados le dijeron ahora vuelvan a la escuela. Pero también los padres de familia, que hemos sido actores importantes en este proceso educativo, sentimos que estamos también perdidos y no sabemos por dónde ir. Esta trilogía es fundamental para la educación y hay un montón de problemas, pero también hay soluciones y muchos desafíos. Y la Universidad Internacional de La Rioja, por segundo año consecutivo, está organizando un congreso que nos da luces, soluciones, esperanza de cómo debemos de actuar para entender este nuevo reto educativo. Y por eso este segundo Congreso Virtual Internacional de Educadores lleva como título La innovación para la mejora y transformación de la escuela. Este programa es para todos ustedes, los maestros del Perú y del mundo, los psicólogos, los directores y todos los apasionados por la educación. Y hoy quiero presentarles a mis invitadas. Tengo el gusto y el honor de poder conversar hoy con Lea Sulmón y también con Rocío Chirinos, a quien les doy la bienvenida. Hola Rocío, hola Lea. Hola Fátima, gracias por esta invitación. Bueno, vamos a contarles un poco a todos lo que estamos viviendo y esta va a ser una entrevista que voy a tener con cada una de ustedes por separado para poder entenderlo. Yo quisiera empezar, Rocío, un poco hablándole a todos nuestros educadores de cómo así la Universidad Internacional de La Rioja decide hacer un congreso. El año pasado se realizó el primero, ahora va con el segundo, para los educadores. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué es lo que estaba encontrando? Gracias Fátima por tu invitación, por esta primera pregunta. Cuéntamelo todo, te lo voy a contar todo sin quedarme con nada en muy poco tiempo. Primero, creo que hay que reforzar una idea, ¿no? Que la razón de ser de la universidad, y en este caso de la Universidad Internacional de La Rioja, es servir a la sociedad, o sea, es leer, observar, es un observatorio. ¿Qué está necesitando la sociedad en medicina, en salud, en ingeniería, en arquitectura? Mi rubro, como todos lo saben, es educación, y lo acabas de introducir. El efecto de la pandemia es múltiple y ha impactado en la educación, sobre todo yo diría en dos elementos: descenso de aprendizajes y ascenso de problemas de bienestar, de salud. Problemas de salud mental, problemas de salud emocional, problemas de salud física. El encerramiento es nocivo para nosotros, el ser humano no está hecho para estar encerrado. Y entonces los chicos, como lo acabas de decir, los profesores han tenido que pasar rápidamente a una educación con lo que tenemos gracias a la tecnología. Ha sido muy buena, ha habido un rescate, algo se ha podido hacer, muy importante, que son estas clases que hemos tenido a distancia, etcétera, etcétera, pero luego ha habido que volver al aula. Y los estudiantes tienen que volver al aula y tienen que encontrar innovación, porque vienen de haber utilizado mucho la tecnología aplicada a la educación. Pero hay que cerrar brechas. Entonces, todo esto hace que la universidad quiera por segunda vez consecutiva efectivamente unir la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué es un congreso? Es llamar a expertos, no solo académicos, puede ser un experto de un colegio que ya tiene mucha innovación, y de una manera motivadora, clara, concreta, poderles decir a los profesores y a los directivos: miren, podemos hacer esto, aquí hay una buena experiencia, podemos utilizar la tecnología de esta manera, podemos mejorar los aprendizajes en un modelo híbrido, por poner un ejemplo, de esta otra. Y un modelo híbrido consiste en esto y lo otro, o sea, es un acercarnos. Ahora, el congreso es virtual. ¿Por qué virtual? Porque ya lo dicen las inscripciones, o sea, no tengo que irme de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Asisto a un congreso con flexibilidad, pero tengo oportunidad de mejorar, de escuchar, de filtrar.
y de traer toda la innovación, ponerla sobre la mesa para los problemas que estamos afrontando. Ahora, Rocío, yo siento que las familias se están enfrentando a situaciones de mucho estrés con este regreso y no se está hablando de ello. Es decir, hemos vuelto al colegio, el niño tiene que cumplir, pero quien sostiene al niño es la familia. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te están comentando que está sucediendo desde la familia con este retorno? ¿Y qué ideas para poder decirles, miren, lo que le pasa a usted, mamá y papá, también me pasa a mí, pero hay posibilidades de encontrarnos, de unirnos, como dice, de unir esfuerzos para seguir siendo esta base que nuestros hijos necesitan? Sí, sí, Fátima, y esto se lo digo también a todos los padres que nos están escuchando, los papás, y porque los maestros también son papás y mamás, y entonces han sufrido también el efecto de la pandemia, de estar en casa, de contener y a la vez impulsar a sus hijos para que asuman todos los retos de esta educación a distancia. ¿Y qué nos encontramos con las familias? Yo te diría que nos encontramos padres estresados, padres cansados, papás frustrados, o sea, hay un abanico en el que nos están diciendo, ojo, necesitamos ayuda. Al colegio, a la escuela, al colegio, le hace mucho bien el que los papás hayan estado más involucrados estos 2 años, porque estaban en la pantalla muchas veces, porque no podían dejar a sus hijos solos. Entonces iban viendo lo que la profesora o el profesor hace, cómo interactúa con sus hijos. Entonces el papá ha sentido que él muchas veces ha estado como que desentendido. Entonces yo creo que esta pandemia nos pone a los educadores en una situación que es, los padres tienen mucho que decir y nosotros también tenemos que de alguna manera atender a los padres de familia. O sea, colaborar con ellos, sus preocupaciones diarias. Y otra cosa, yo te escuché en un conversatorio que fuiste muy ovacionada por los maestros porque te pusiste en los zapatos de ellos, ¿no? Diciéndoles, los entiendo, están presionados, ven que su aula está totalmente retrasada a lo que deberían de estar y la presión burocrática los comienza también a poner contra la pared. ¿Cómo hacer? O sea, hay una sensación también de impotencia de los maestros que no saben a quién hacerle caso, no saben qué hacer. Entramos en el tema, Fátima, del bienestar emocional. Vamos a decir, sí, los docentes están estresados, no porque lo diga yo. O sea, las encuestas, los estudios que se están haciendo nos arrojan porcentajes muy altos. En el caso del Perú, 54% de docentes entrevistados, esto es en la evaluación virtual de aprendizajes, muestran estrés. Si esto lo analiza un neuropsicólogo, nos va a decir, no, el estrés no es malo, es la defensa del organismo ante algo externo, sí. Pero cuando uno no puede salir del estrés, por supuesto que termina siendo nocivo. ¿Y en qué momento los docentes sufren este estrés? En el momento en que se encuentran con desafíos que deben librar en corto plazo y a la vez. El normativo, que es algo que tenemos que superar en el Perú. O sea, demasiadas normas de los ministerios, del Ministerio de Educación, de las UGELes, etcétera, que están cortando las posibilidades del profesor de ser innovador y de responder realmente a lo que mi aula puede en este momento. Luego, la presión de las familias. Luego, que se le dice al docente, los aprendizajes han bajado, han descendido. Dentro de poco va a ser la prueba PISA nuevamente. Estos son evaluaciones. Entonces, el docente dice, ¿qué hago? Me encuentro con estudiantes con problemas emocionales, problemas de grupo, familias que presionan, normativa que me presiona. Entonces nosotros queremos en este congreso también poner al docente, es el héroe de la pandemia, como los de salud, ¿no? Darle su lugar, respeto, darle herramientas, darle posibilidades con respeto al lugar que ocupa, a que eso que hace el docente en el aula es maravilloso. Lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los que de alguna manera emitimos como una valoración en la que sale perjudicado el docente, y no es así.
Claro. Familia y colegio tienen que ir de la mano y el docente tiene que verse, es bueno que se vea apoyado por la sociedad entera, porque lo que un docente hace en el aula es de por sí innovador, porque tiene que responder a todos estos desafíos. Lo que ocurre es que hay que darle ese soporte, ese reconocimiento. Claro, Yo sí quería. y además no nos damos cuenta que la parte emocional es fundamental para el aprendizaje. Es decir, si el niño no está motivado, si el niño no está feliz, no va a poder aprender de manera total, plena, íntegra, porque está totalmente demostrado que el aprendizaje va por la emoción, ¿no? Puede ser buena o mala, pero la emoción tiene que estar ahí. Justamente yo estoy trayendo para el próximo año para las escuelas un programa que se llama Escuelas Emocionalmente Responsables, que consiste en lo que ya conocemos, pero hacerlo de manera sistémica. ¿Cómo hacemos para que en el aula, en la comunidad educativa, los estudiantes y los docentes puedan realizar rutinas diarias para el bienestar emocional? Estrategias que son transversales a las áreas curriculares, y Lea creo que puede, muchas veces Lea nos habla de estos temas, que está con nosotros, muchas veces una estrategia es respirar hondo, otra estrategia es movimiento de cuerpo, otra estrategia puede ser adquirir conciencia emocional, saber poner nombre a las emociones. Entonces, esto no requiere grandes inversiones, requiere conocimiento avalado por la experiencia. ¿Cómo mejoro el bienestar emocional de los estudiantes? No en un momento, sino cotidianamente, en todo momento. Puede ser hasta tomándome un vaso de agua, puede ser de diferentes, colocar en el aula un emocionómetro o colocar en el aula un cuestionario en el que yo simplemente le digo a los chicos, por ejemplo, en primaria, ¿cómo nos sentimos hoy? Y que los niños puedan expresar, así con la manito, 5, 4, 3, 2. Muy bien, ¿y qué podemos hacer? Bueno, Y ahí es donde es muy bonito y muy eso que has necesario. dicho es fundamental porque a veces los adultos pensamos que los niños no tienen problemas. Si tú eres niño, espérate cuando seas grande, y no les damos el valor ni visibilizamos lo que van sintiendo realmente. Bueno, vamos a seguir hablando, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, Rocío. Luego viene Lea, vamos a hablar también con ella sobre el Congreso y ¿la tecnología debe usarse en el aula o no? ¿Usted manda a su hijo con celular? ¿Los profesores prohíben que se googlee alguna información? Vamos a ver luego de la pausa qué está pasando con la tecnología y los nuevos retos para lo que se viene en la educación en Perú. Regresamos aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hoy hablando sobre educación y creo que es importante que todos estemos juntos aquí en nuestro país, en el mundo, en cualquier lugar, para juntar esfuerzos y poder lograr esa educación que nuestros niños y jóvenes se merecen. Y ahora sí, vamos a conversar con Lea Sulmón. Ella es la presidenta del Congreso. Y Lea, es un placer poder hablar contigo con toda la experiencia que tienes, pero además yo rescato en ti la pasión, ¿no? Cuando uno te escucha hablar se puede quedar así pegada por esta pasión que tienes. ¿Cómo estás viendo este congreso y las expectativas que tienes con la experiencia que has podido recoger en tu día a día? Mira, yo quiero rescatar algo. Creo que este congreso llega a un momento en donde hemos hecho todo un esfuerzo de dar continuidad al sistema educativo, no retornando a lo que era antes, sino buscando justamente una mejora. Pero nos hace falta tiempo y nos hace falta una pausa para poder entender dónde tenemos que hacer justamente esta innovación.
Entonces yo rescato que en este congreso hemos estado recogiendo a través de conversatorios con diferentes autoridades de centros escolares, docentes, la percepción de cómo ha sido este retorno gradual, progresivo, así con muchos accidentes, ¿no? a las aulas, y cómo piensan que debería ser el futuro justamente de la educación. Y creo que esta pregunta es importante, no simplemente hay que regresar, no solamente hay que seguir así en la marcha, porque seguimos como en piloto automático. Y yo tengo miedo de eso, Fátima, de que estemos en piloto automático, porque en la educación, como decía Rocío, ¿no? Estamos así en la primera línea, en la emergencia. Y los profesores tienen que contener a los estudiantes, ¿sí? A los padres de familia, a los directores, a todo el sistema, darle continuidad a estas instituciones educativas que han sufrido, como todos los sistemas, mucho durante la pandemia. Entonces, creo que la principal digamos, llave que nos van a dar a los educadores, a las autoridades, en general a todos los profesionales involucrados en la educación, es un tiempo y herramientas para repensar realmente a dónde queremos desarrollar esta innovación que se necesita en el sistema educativo. Porque esa es una primera cosa. Has dicho algo muy importante, Lea, ¿no? No es lo mismo ya, no es lo mismo uno, porque nuestros niños han retrocedido en la parte cognitiva, emocional, pero han avanzado muchísimo en el uso de las tecnologías. Entonces, muchos niños han vuelto al aula cuando han estado tecleando, escribiendo rápidamente en la computadora o en el celular, y ahora vuelven a escribir en un cuaderno, y la profesora, a veces, no todos, algunos sienten que no ha pasado el tiempo y el niño o el joven está desubicado, ¿no? Es como que muy difícil entender, es como si nos hubieran metido, pues no sé, a una cámara así, el tiempo se ha tergiversado y nos enfrentamos todos a no sabemos qué. Exacto, entonces todas estas decisiones que las podemos evaluar con respecto a nuestro referente de hace 2 años o a este referente cambiante durante la pandemia, tenemos que reevaluarlas, porque, valgan verdades, la educación ya necesitaba una innovación profunda desde antes de la pandemia. Lo único que ha hecho la pandemia es acrecentar las brechas, ¿sí? Acrecentar las desigualdades, acrecentar justamente este desbalance entre priorizar aprendizajes y no lo socioemocional. Entonces creo que el Congreso lo que tiene que buscar es buscar cuál es el propósito de esta innovación que se está buscando. O sea, es la innovación para la mejora, ¿sí? Y la transformación de la escuela, y la mejora pasa por la transformación de las personas. Y quiero que todo el foco está hacia orientar la visión común, y tenemos visiones comunes en el mundo, desde los documentos que se están trabajando desde UNESCO, la OECD. En el Perú tenemos el referente del proyecto educativo nacional que nos dice, ¿sí? Y que nos alinea en que la finalidad, el propósito máximo de la educación tiene que ser el ejercicio de la ciudadanía plena. Entonces, cuando tú piensas qué cosa es la ciudadanía plena, es la posibilidad de que cada ser humano, niña, adolescente, adulto, a lo largo de la vida, los padres de familia, los directores, los docentes, todos y todas, podamos desarrollarnos plenamente en todas las dimensiones, cognitivo, emocional, espiritual, sexual, que se quiere ahora ¿cómo se llama? Invisibilizar, física, en todas nuestras dimensiones. Somos seres integrales, pero no solamente para desarrollar nuestros propósitos individuales, sino con una visión de bien común. Y eso hay que alentar en la innovación. No solamente es la transformación de las personas para yo estar bien, es para que mi sociedad, ¿sí? mejore, para ser mejores como peruanos, para ser mejores como latinoamericanos, para ser mejores habitantes de un mundo que, si no nos preocupamos justamente por esta tierra, nuestra casa, no tenemos mucho futuro. Claro, entonces, ahora, la innovación tiene que tener esta visión integral, y creo que lo sabemos, pero no somos conscientes de lo importante que tiene que ser eso para guiar nuestras acciones. Ahora, ¿cómo poder tener un feliz matrimonio entre la casa y la escuela? Es decir, algunos padres dicen, no, que el colegio los eduque. Los profesores dicen, nosotros no estamos para educar, estamos para dar conocimiento. Corrígelo en tu casa, pero tú eres el maestro y la autoridad en la escuela, ¿no? Entonces, hay como que, voy a decir algo terrible, pero cuando regresaron los niños y los jóvenes al colegio, muchos padres dijeron, por fin, ¿no? Y los profesores, ¡ay, volvemos!
y al medio estaba el niño, ¿no? O sea, mirando así como, ya, y yo dónde estoy. Entonces, ¿cómo hacer para entender que el eje de todo, bueno, los padres tenemos miles de problemas, los maestros también, la escuela, pero cómo hacer para entender que lo principal, nuestro producto, es el niño, el joven que tiene que llegar a potenciar todas sus habilidades? ¿Cómo mirarlo con otra manera, ¿no? de otra forma? Sí, creo que esa mirada respetuosa hacia el niño, niña, adolescente, tiene que partir desde la casa, ¿sí? Porque es el punto de referencia, o sea, yo he dado a luz a un hijo, ¿sí? Y me hago cargo de él a lo largo de la vida. Y elijo, ¿sí? En la medida de lo posible, a dónde confiar, a qué institución confiar este trabajo en conjunto, esta relación que voy a tejer. De repente no lo voy a poner en términos de matrimonio, ¿no? Pero en términos de una relación que tiene que construirse con corresponsabilidad. Yo he escuchado mucho, Fátima, padres de familia, amigas, que me dicen, por fin ya, que mi hijo, que el colegio se haga cargo de mi hijo, yo ya me hice cargo 2 años, ya hice mi cuota. Claro. No, creo que ser padres de familia en este mundo, en esta generación. No sé cómo contestar a él. Estaba hablando de esta generación digital y Siri en mi computadora se prende, ¿no? Bueno, así es esto, pues. Es difícil, y creo que este mundo digital con tantas apremiantes en el día a día hace que los padres de familia estemos desbordados, las escuelas estemos desbordadas, y por eso se necesita una corresponsabilidad. Y no solamente escuelas y padres de familia. Por ejemplo, yo quiero resaltar muchísimo el rol de los medios de comunicación, lo que estás haciendo ahora con tu programa. O sea, los medios de comunicación social, las redes, tienen este deber también de participar en esta educación. Muchos de los contenidos a los cuales acceden los niños, niñas, adolescentes hoy en día y adultos provienen de este circuito, no de la escuela, no de la universidad, no de la casa, proviene de lo que nos enteramos. Entonces, el tejido social sobre el cual se teje la educación a lo largo de la vida es más complejo que casa y familia. Así que qué lindo que estés acá, porque esto hace que no es un matrimonio, por eso digo, es una relación entre varios actores, ¿sí? Y donde la sociedad, donde el gobierno tiene que ayudar a dar bases sólidas para justamente hacer una innovación. Una de las cosas que decía Rocío, o sea, nos ponen tantas trabas que es dificilísimo innovar. Claro, además, otra cosa también, Lea, es que depende del profesor. O sea, tenemos profesores que son migrantes digitales, otros nativos digitales y profesores que no les interesa migrar, ¿no? O sea, y claro, esto para algunos es el monstruo y para otros es la posibilidad de que el que sabe más, el maestro, les enseñe a utilizar en positivo esta herramienta que la tienen los chicos todo el día. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es el límite, no? Porque dicen, no, van a sacar información y se van a copiar. Oye, pero se trata de aplicar conceptos a un proyecto. Ah, ya, no, pero de repente van a decir cosas que yo no les he enseñado. ¿Qué pasa? ¿Esto es un monstruo o es una posibilidad para que el maestro le enseñe al alumno a tener más conocimiento? Sí, yo creo que esto es una herramienta y siempre ha sido una herramienta, ¿no? Y hay que entenderla como una herramienta, así como en su momento los libros. Ojo, antes los libros, si nos retrotraemos al siglo pasado, los libros podían ser un peligro. Si el estudiante tiene acceso a los libros, entonces me va a contradecir y va a tener él la verdad. Bueno, ahora tenemos un libro así súper potenciado. Entonces lo que tenemos que dar es equipar a la persona, al ser humano, ¿sí? Con habilidades para poder, primero, buscar información, satisfacer esas necesidades de información, ¿no? Con una metodología, con palabras claves, con fuentes de información a las que hay que acceder, ¿o no? Por ejemplo, ayer justo estaba asesorando un equipo de docentes que me decían, Lea, pero yo les decía, ya, vamos a hacer este proyecto y hay estas fuentes de información a las que van a buscar los chicos. Y me decían, Lea, pero ¿por qué limitarlos si hay un montón? Es que tienes que limitarlos porque el proceso de aprendizaje tiene que empezar de poco, bien, afianzarse para ir poco a poco. Si tú los sueltas en el océano de Internet, se van a ahogar.
Entonces, una de las tareas del docente es curar contenidos de calidad. Y aquí sí que los hay. Sí que hay buenas plataformas, buenas instituciones que están justamente migrando, por ejemplo, las editoriales. Las editoriales están migrando todo su trabajo de textos escolares a plataformas donde proveen contenidos, ¿no?, de calidad. Lo que se hizo en Aprende en Casa es justamente curar contenidos y decirle a los estudiantes, mira, tienes estos 5 contenidos para poder empezar a buscar, para poder indagar, y a partir de esta base estás listo para ir un salto más allá. Entonces, el proceso es progresivo, ¿no? Progresivo. Ahora, algo también muy importante en toda esta dinámica educativa es entender que tenemos también que romper algunos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, mis hijos me dicen, mamá, ¿tú sabes lo que es estar sentado 8 horas mirando hacia la pizarra? Y ya, cuando ponen un PowerPoint... Es así. Sí, y cuando ponen un PowerPoint, no, ya. Pero otros días vienen y me dicen, no sabes, nos dijeron que teníamos que buscar ciudades, capitales de países en el celular, hicimos grupos, nos tuvimos que mover, agarramos las carpetas, y tú ves cómo se les iluminan los ojos cuando tienen que moverse, cuando rompen el paradigma, y cómo vienen agotados cuando han estado escuchando una clase mirando la pizarra. Efectivamente, el aprendizaje sucede primero a partir del movimiento, de la movilización de las energías. Sin movilización, y vamos a hablar de movilización de movimiento, pero también movilización de emociones, no sucede el aprendizaje. Entonces, necesitamos propiciar justamente un cambio en varios factores. Un cambio primero en el factor de qué aprender, ¿sí? O sea, no tienes que aprenderlos. El currículum no tiene que ser entendido por cursos y horarios así seguiditos. Tiene que ser entendido como un mundo a descubrir, y tú decides cómo lo descubres. Por ejemplo, los viajes, ¿no? Yo hago esta ruta, yo puedo hacer esta otra ruta, y vas descubriendo. No tienes que descubrirlo según un orden alfabético, o sea, tiene que ser un orden que haga sentido, ¿sí?, a un contexto. Entonces, primero las escuelas tienen que promover justamente estas rutas de aprendizaje alineadas a un contexto. 2, los tiempos y los horarios tienen que cambiar, ¿sí? Y los espacios también. ¿Por qué tenemos que seguir sentados en un aula o configurar un aula de la misma manera como se configuraban hace 200 años? Claro. Yo ahora he vuelto a la universidad presencial y tengo mucha tecnología por todos lados, pero las aulas siguen estando configuradas igual. Exacto. Igual. Entonces, con 2 pantallas, tengo que simplemente movilizarme entre 2 pantallas. O sea, eso no es movilización, eso, bueno, son nuevos aprendizajes, en eso estamos, porque creo que hay que descubrir eso, pero tenemos que cambiar la configuración del tiempo y el espacio de aprendizaje. Si queremos favorecer que tu hijo, por ejemplo, nuestros hijos, descubran sus aprendizajes, ¿por qué todos tienen que hacerlo al mismo tiempo? Claro. Porque un equipo va a explorar en un sitio, otro equipo va a explorar en otro, movilizarnos. Y el último factor de cambio es el rol del docente. Y acá mis colegas docentes me van a entender, porque, por ejemplo, los de primaria, que es lo más complejo, tienen que hacer todo. Saberse 29 competencias, ¿sí? Ser expertos en eso, buscar, es imposible. Encima ser tutores, encima gestionar a los padres de familia, encima ser gestores administrativos, encima tener conocimientos de tecnología, es mucho. Entonces creo que tenemos que replantear la docencia como sí, una profesión de alta especialización, pero también de cooperación interdisciplinaria. A veces un profesor no tiene que también ser tutor. Muchos de los modelos en donde están produciéndose innovaciones interesantes especializan el rol de los docentes. Por ejemplo, aquel docente que es investigador, que puede diseñar bien y que también facilita y también acompaña, pero otra cosa es este acompañante, este tutor que tiene todo un conocimiento, ¿sí?, más profundo sobre cómo manejar ciertos aspectos socioemocionales que, valgan verdades, hay que manejarlos bien. Claro, no solamente que eres el profesor y el tutor, no, es el tutor. Dame la importancia, ¿no? Hoy en día requiere tal especialización que si tú le pides todo a la misma persona, colapsas. Por supuesto. Bueno, Lea, Y vamos a hacer una encima que te haga una web, y encima que te haga un podcast. Y encima, claro, y que sea innovador, ¿no? Que sea innovador. Bueno, Lea. se necesita recomponer los equipos de manera interdisciplinaria.
Lea, vamos a hacer una pausa, te pido, y vamos a regresar para hablar. Esto acá puede ser así revolucionario, pero necesitamos profesionalizar de otra manera la docencia. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Lea para hablar sobre los ejes temáticos y también Rocío nos hablará sobre los ponentes. Realmente este congreso es imperdible. Regresamos aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hoy hablando sobre educación de este importantísimo segundo Congreso Virtual Internacional para Educadores que está organizando la Universidad Internacional de La Rioja, y vamos a hablar ahora con Lea Sulmón sobre los ejes temáticos que están impresionantes. Lea, cuéntanos por favor sobre estos ejes tan importantes del Congreso. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir cómo se ha diseñado este congreso, ¿no? El congreso justamente apunta a desarrollar el tema de la innovación para la mejora y la transformación de la escuela. Entonces, ¿cómo abordar eso? Partimos de un día totalmente dedicado, que es el primer día dedicado a la línea temática 1, que es formar a las personas, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Formar a las personas para transformar la educación y la sociedad. Entonces vamos a abordar cómo transformar, ¿no?, el contexto de la institución. Tenemos así unos expositores de lujo que ya nos va a contar Rocío, desde un punto más sistémico, y luego vamos a hablar de las personas claves, ¿no?, los docentes, ¿sí?, y los padres de familia, y esta relación, cómo tejer esta relación de esta manera armónica para poder justamente contribuir todos a formar a las personas con impacto social, ¿sí? Una vez más, el concepto de ciudadanía para mí es transversal, porque necesitamos no solamente fortalecer al individuo, sino al individuo en su sociedad con una visión de bien común, ¿no? Luego, el segundo día, vamos a dedicarlo ya al balance, justamente en esta formación de la persona, para que sea una formación integral, pero el balance entre lo cognitivo y lo emocional. Esta gran problemática que hemos levantado en todos los conversatorios, o sea, no ha habido un conversatorio, una discusión, un intercambio, un mensaje en el que no hayamos recibido la urgencia de trabajar lo socioemocional. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las bases científicas? Porque no es un invento de que hay que trabajar lo socioemocional. Hay bases científicas que nos ayudan a entender mejor por qué y la urgencia y los mecanismos. ¿Sí? Vamos a apelar a expertos para que nos cuenten qué se está haciendo, desde qué puntos, desde qué enfoque se está haciendo. Y luego también vamos a tener una visión aterrizada, por ejemplo, desde las perspectivas del ministerio, qué lineamientos se están haciendo, qué se están haciendo como propuestas, por ejemplo, de tutoría, en otros países también, y en el Perú, que es el país que acoge un poco la organización del Congreso, ¿no? Tratamos siempre de buscar un enfoque bastante internacional, bastante global, que pueda nutrir estas miradas. Entonces, el primer día abordamos todo lo sistémico de las personas, lo segundo nos concentramos en el balance socioemocional y entre los aprendizajes que hay que recuperar, y la tercera línea temática, y con eso cerramos el congreso, va a estar enfocado a esto que comentabas. Oye, en estos 2 años no solamente hemos estado encerrados, confinados, pero las tecnologías han entrado de manera así disruptiva en la educación, y han entrado, pero también para quedarse, para quedarse de otra manera. Entonces, ¿cómo entender el rol de la tecnología? Y hemos llamado a esta línea temática el factor digital como impulsor de un nuevo modelo pedagógico, con énfasis en que la tecnología no es el monstruo, como decías, sino más bien es una palanca, un impulsor para ocuparnos
de desarrollar un nuevo modelo pedagógico. Entonces, cómo integrar para poder desarrollar estas aspiraciones que queremos de una formación integral, de una formación que atienda más a la diversidad, más inclusiva, ¿no? Una formación que nos prepare para ser competentes para la vida. Entonces, el factor digital integrado desde esta perspectiva, con este propósito, tiene muchas herramientas. Y ahí voy a estar yo presentando también una ponencia junto con otros expertos internacionales y nacionales. Y en verdad que con esto buscamos justamente cerrar desde 3 dimensiones y aportar a la reflexión de cada docente, de cada institución, de cada colectivo en cómo generar innovaciones. Claro, y además vamos a cerrar con unas conclusiones que los participantes se van a poder llevar y compartir, ¿no? Ahora, qué importante, ¿no? El convocar. Esas serían las líneas principales. Y qué importante, como te decía, es convocar. Ustedes han venido escuchando, como bien lo decías, a diversas instituciones, maestros, toda la problemática que se da, pero lo interesante, creo yo, de lo que te escucho, Lea, es el llamado a la acción. Es decir, nos reunimos, tenemos a los mejores expertos, pero también la propuesta del Congreso es que esto no se quede en un papel, que todos al final aplaudimos, sino que sea el impulso para descubrir qué hay abajo del iceberg, ¿no? Esto es como la puntita del iceberg, pero tenemos que trabajar a profundidad. Y en este iceberg, las personas que van a participar en el Congreso es gente que ya está haciendo transformaciones, que nos va a contar también su travesía, y creo que eso es importante, ¿no? O sea, encontrarnos con experiencias en las que uno pueda sentirse escuchado, comprendido. Nos hemos puesto en los zapatos de los actores, por lo menos esa es nuestra misión, ¿no? Ponernos en los zapatos, pero también proponerles caminos y nuevos zapatos, salir de esta zona de confort para justamente atender con sentido de urgencia la innovación. Yo quiero cerrar con un mensaje, ya que de repente puede ser un poco duro, porque yo también como docente innovo todos los días en mi clase, resuelvo problemas. La innovación es esta capacidad de adaptarse con los recursos que tienes para resolver y mejorar. Pero la innovación, así a lo Lone Ranger, ¿sí? Al llanero solitario, va a tener un impacto. Y lo que buscamos es un impacto que sea sostenible. Esa es la gran misión de transformación de la sociedad. Entonces, queremos que esta transformación no solamente recaiga en los docentes, sino en los colectivos. Y por eso creo que la invitación a que participen las escuelas como colectivos es importante. Cada uno de los docentes hace maravillas y suda la gota gorda, ¿sí? Y estamos cansados. No podemos seguir exigiendo que la innovación esté en el docente, o la creatividad. O sea, no queremos buenas prácticas. Las buenas prácticas, hacer las cosas bien, está bien, es necesario, pero la innovación no es buena práctica, la innovación no es ser creativo, la innovación no es hacer lo mejor que pueda. La innovación realmente es ser radicales en construir propuestas cuya implementación va a mejorar la calidad, va a apuntar a llegar a este objetivo de transformación, y cuya ruta seguramente va a ser dolorosa, en la que vamos a tener que desaprender, salir de nuestra zona de confort. Entonces tenemos que priorizar qué vamos a hacer en esta ruta de innovación. No podemos seguir haciendo lo mismo y encima innovar. Claro que sí, muy bien, Lea. Eso es un poco el mensaje. Qué maravilla, de verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa emocionada, pues cuando se habla así de educación, miren, si aplicamos todo, ya pues llegamos a ser potencia mundial. Vamos a hacer una nueva pausa pequeñísima y regreso con Rocío Chirinos, que nos va a hablar sobre los ponentes que estarán presentes en ese segundo Congreso Internacional Virtual para Educadores. Volvemos aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños.
congreso aquí en Cuéntamelo Todo, hoy hablando sobre educación, así que a todos los maestros que nos están viendo, directores, tutores y todos los apasionados de la educación, sean bienvenidos a este segundo congreso, y justamente Rocío Chirinos nos va a conversar sobre los ponentes. Todos estamos a la expectativa, Rocío. Muchas gracias, Lea, y voy de la mano de lo que nos acaba de contar sobre las líneas temáticas, ¿no? Muchas gracias, Fátima, perdón, lo que nos acaba de contar Lea. Lo que hemos hecho es convocar ponentes de diversos ámbitos, ambientes y países, porque le queremos dar un toque muy internacional, porque la educación no es una problemática de todos, porque el contexto nos va a decir cómo llevar a cabo esa innovación, pero hay mucho que aprender unos de otros, esa mirada internacional. Entonces tenemos ponentes de Argentina, de España, de México, de Ecuador, de Colombia, o sea, variación, y los hemos seleccionado. Bueno, la selección es difícil, ardua, pero me parece que estamos llegando a un punto muy interesante, que es una combinación entre ponentes que proceden del ámbito académico de la mano y ponentes que proceden de la experiencia diaria, ya sea dirigiendo un colegio o un centro de investigación. Bien, entonces yo quería primero contarles el primer día, que a mí me parece súper emocionante. Ahí tenemos un invitado que es Hugo Pardo Kuklinski. Él es argentino, trabaja y radica en Cataluña, pero es como la esencia de lo que es una mente innovadora en programas que impacten y que logren esto que nos ha dicho Lea ahora de una manera tan sencilla, pero es retadora. Entonces, Hugo Pardo nos va a dar como las claves para un proyecto de innovación. ¿Cómo hacer ese desaprender, diseñar y validar? Porque si no validamos, nos vamos a quedar en pura creatividad. Él va a abordar, junto con Alfonso López Pulido, que viene de la academia, que tiene un puesto muy relevante en Unir a España, va a abordar este tema central, innovación. Pero nos interesa ir más allá. ¿Quién tiene que innovar? El docente. ¿Cómo tiene que innovar en una escuela en relación con los padres? Entonces, es allí donde el primer día vienen dos invitados, desde mi punto de vista también personas estrella. Una es Itziar Zubillaga, viene de México, y ella nos va a hablar del docente, cómo superar este tema del estrés, este tema de la presión, para que pueda fluir la innovación. Y de la mano de Itziar, junto con ella, una gran profesional peruana, directora del Colegio Talentos en Trujillo, que me alegra muchísimo que esté con nosotros, Lucía Pérez de Celi, que también ya es conocida porque el dirigir y promover un colegio, saliéndose del molde y llegando a soluciones innovadoras y validadas, creo que resume lo que ha logrado Lucía en este Colegio Talentos en Trujillo. Entonces, Lucía va a entrar al tema de la familia, la escuela, y cómo reaprender todos juntos hacia esta nueva enseñanza, a este nuevo modelo. Para el segundo día, en el que ya vamos a entrar en el tema socioemocional, pero con un sustento, como también nos decía Lea, un sustento en las neurociencias, hemos invitado a una neuropedagoga experta. Ella es Sandra Santiago, de España, Unir España, de la mano de una experta en el trabajo con los padres de familia, que es Paloma del Carmen Sea, de México. Y Paloma va a hablarnos sobre el rol de los padres en el apoyo emocional. Entonces, otra vez tenemos dúos, ¿no? Personas que nos vienen, la Academia España junto a México. Y ahí también hemos invitado para el panel de expertos a César Ruiz de Somocurcio. Me parece que no necesita presentación, peruano, ha sido, bueno, una gran experiencia en lo que es Ministerio de Educación y una gran experiencia en investigación educativa. Está con nosotros también José Cortés Valiente, de Ecuador, bueno, español, que vive en Ecuador hace muchos años y que tiene un planteamiento muy interesante para cómo trabajar el bienestar, no dándole esta responsabilidad solamente ni exclusivamente al tutor, sino esto es bienestar emocional, es algo que nos involucra a todos los docentes, a los directivos, a los coordinadores. Entonces es una manera de ver el bienestar emocional como un desafío para toda la comunidad educativa. Yo creo que va a ser un gran aporte. Y hemos invitado del Ministerio de Educación a Diana Rodríguez, que trabaja justamente en lo que es orientación y bienestar del educando
Y el Ministerio de Educación en el Perú ha elaborado una estrategia este año para el docente sobre cómo afrontar los problemas emocionales que nos vienen. Entonces nos interesa que también escuchar la voz de lo que se está haciendo a nivel del ministerio en el Perú. Otro invitado para ese, el segundo día, es Idel Wexler. También pienso que no necesita presentación, al menos para los peruanos. Él introdujo el tema de orientación en nuestro currículo nacional. Y el cierre del Congreso, sábado 24, aunque esté con nosotros ahora presente, pero lo tengo que decir igual delante de ella, es cómo diseñar una escuela en este mundo digital para el cambio de época. Y ahí tenemos a Lea Sulmón, que la primera ponencia está a cargo de ella, y también Lea está lógicamente presente en los foros de expertos. Para mí, Lea, si cierro los ojos, es innovación y tecnología a la vez. Entonces yo creo que Lea nos va a dejarnos a todos, bueno, con ideas muy sopesadas, muy validadas, muy humanas también. Igual que en el primer módulo, hemos querido invitar a un director de colegio. En este caso es Jorge Camacho, que tiene una experiencia muy interesante sobre transformación digital en las escuelas que él dirige y promueve. Y cerramos con una persona, Walter Velázquez Godoy, que, bueno, lo mismo. Sí, bueno, lo presento, pero yo creo que ya tiene una trayectoria impresionante. Él empieza siendo un maestro rural en el Perú. Tiene una mente investigadora total, una mente innovadora total. Ha sido parte del Consejo Nacional de Educación y promueve un centro de innovación en Huancavelica, pero él ya saltó a las esferas internacionales. Yo creo que escucharlo va a ser interesantísimo, porque nos va a hablar de los 3 elementos para la innovación: el elemento digital, el elemento ambiental y el elemento cultural, ¿no? Porque una cosa es Finlandia, otra cosa es el Perú. Es distinto hablar de la experiencia de, no sé, comunidades andinas, qué está sucediendo en la costa, qué sucede en la Amazonía. Entonces, este factor intercultural es muy rico de observar y de llevarlo al aula. No puede faltar un experto en neurociencias, y para esto hemos invitado a Aitor Álvarez Bardón, que es actualmente vicedecano de Educación de la Facultad de Educación de UNIR España. Es decir, tenemos un mix de personalidades. Me olvido alguno porque son más de 20, somos 20, son 20 invitados especialistas, pero sí decirles que hay una gran fuerza en todos ellos. Y todos ellos están participando en coloquios, los tenemos ahí, para realmente en cada ponencia llegar a lo que queremos. Y tenemos con nosotros a Fátima, conductora del Congreso, para que en todo momento demos respuesta a lo que nos inquieta. Bueno, Fátima, no sé, te he dado una pincelada rápida. Sí, bueno, yo quiero ahora invitarlas a las dos porque algo importante que lo estamos viendo es que este congreso, que es un gran esfuerzo, es gratuito, ¿no? Porque los maestros, no nos quejamos de los maestros, pero no les damos herramientas, no los preparamos, no invertimos en ellos, y creo que ahora es una gran oportunidad. Así que, bueno, es gratuito, ¿cierto? Y van a tener un diploma si es que cumplen ciertas horas académicas, Rocío. Sí, totalmente. Tenemos 2 comités, un comité asesor, un comité organizador, y UNIR ha decidido por segunda vez que sea un congreso que aporta, y desde ese punto de vista que no nos ofrezca ninguna dificultad para ingresar a él. Entonces es un congreso gratuito, y desde ahora pues una pequeña, ¿no?, ánimo, o sea, inscribirnos ya. Y como es virtual, pues puede pasar que a veces uno dice, bueno, ¿qué hago? Estoy en mi casa, tengo esto. Ahí tienes el congreso, es virtual, y podemos ir participando de las diferentes ponencias y los foros de expertos. Eso sí, hay que darle, hay que inscribirse, www. Ahí está en pantalla. Ahora, Lea, ¿qué va a lograr un maestro, un director que sea parte del congreso? ¿Cómo va a salir? ¿Va a haber un antes y un después? Yo espero eso, y por eso justamente invito que sean colectivos de docentes que lo puedan llevar, ¿no? Que puedan participar. Por ejemplo, yo me imagino docentes que puedan verlo juntos, ¿no? Ver las exposiciones juntos y debatir, porque más la dinámica del Congreso es, hay un expositor, otro expositor, ya Rocío ha contado la calidad que tenemos, pero después hay un conversatorio, un panel.
donde vamos a tener una moderadora de lujo, ¿sí? Acá, para justamente conversar, y los participantes también pueden plantear sus preguntas antes y después. Entonces buscamos no solamente que reciban, ¿sí? Porque es importante, sino que se procese, se comparta, se pregunte, se cuestione. Y otro material que también se ofrece desde la web del Congreso son los documentos del primer Congreso, ¿sí? Estamos haciendo un evento de tipo académico desde una universidad que busca construir conocimiento. Entonces nos importa mucho que el material que se haya generado en el Congreso previo y el material que se genere ahora esté disponible para los maestros. De hecho, hay algunos invitados, expositores, que están compartiendo material propio que sirva de referencia a los participantes para decir, van a tratar este tema, esta persona además hace esto, ¿no? Entonces, es un espacio de crecimiento, ¿no? Quiero que haya un antes, ¿sí? Quiero que haya un antes del Congreso, que nos preparemos. Sí. No vayamos así que, ¿de qué se trata? No conozco a nadie, no, sino que nos preparemos para poder aprovecharlo y después, un después que dure, ¿sí? Que dure, y creo que es un buen momento porque los colegios están en procesos, ¿no? Como todas las instituciones, de hacer sus nuevos planes para el próximo año. Y es un buen momento para tener elementos para actualizar nuestro PI, nuestro PAT, y todos los documentos de planificación que son finalmente estos documentos que van a guiar el esfuerzo de la innovación. La innovación hay que planificarla de manera ágil, pero hay que planificarla. Claro que sí. Bueno, finalmente, palabra final, romper el molde. Romper el molde. O sea, planificamos, pero rompiendo moldes. Eso es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación y un llamado pues a todos los maestros del Perú y del mundo. La virtualidad nos permite unirnos y justamente unir es lo que nos plantea la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias, Rocío, por el trabajo que estás haciendo, y Lea también, abriendo tiempos en esas agendas que a veces son complicadas, pero creo que esa es una manera de aportar al país, al Perú, que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, y ya saben, todos nos estaremos reencontrando en el segundo Congreso. Varias ideas. La educación se ha transformado. El Perú es un país riquísimo culturalmente, con una gente única, emprendedora. Si el Perú sigue adelante, es porque los peruanos seguimos mirando hacia el futuro sin importar lo que está pasando en el presente, porque tenemos una fortaleza histórica que nos dice hacia dónde vamos. Por eso que es fundamental que apostemos y que sobre todo sepamos que invertir en la educación del Perú es fundamental para llegar a ser lo que nos merecemos como país. La historia nos habla de este Perú magnífico, imponente, y necesitamos invertir en educación de nuestros niños y jóvenes, entender que son la materia prima, que están listos como esponjas, como papeles en blanco, para darles todo el conocimiento necesario para liderar este país. Cuando nos quejamos de los problemas sociales, de la corrupción, o de repente que estoy manejando y alguien me mete el carro, no nos ponemos a pensar qué no hicimos por ellos cuando eran niños. Los educamos, los cultivamos, y es necesario que ahora todos seamos responsables del futuro del Perú. ¿Cómo? A través de la educación y la cultura. Educadores, padres de familia y medios de comunicación. Es la única manera de hacer que nuestro país logre lo que tiene que lograr, porque el destino del Perú simplemente es ser grande. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos aquí en Cuéntamelo Todo la próxima semana, y como siempre seguimos conectados a través de las redes sociales. ¡Chao!